Bueno, ok. Vamos a comenzar. Nosotros hemos trabajado con la mayoría de ustedes, algunos son muy conocidos, para algunos hemos tenido la oportunidad de diseñar equipos, que es otra de las áreas a las que nos dedicamos, y es la misma capacitación que ofrecemos en el instituto. En el instituto estamos ofreciendo una capacitación aproximadamente de 7 meses, viendo lo que es electricidad básica, electrónica básica, electrónica digital, interfazamiento de sistemas, memorias, convertidores de analógico a digital, sensores como son sensores de proximidad por luz infrarroja, por ultrasonido, y lo más actual que estamos trabajando en los últimos módulos es fibra óptica. La fibra óptica, la mayoría de ustedes la han logrado ver ya en los automóviles, pero a veces no saben qué función tiene. Nos tocó solucionar la falla en un carro de Nissan que el mecánico le midió continuidad a la fibra óptica y como vio que no marcaba, pues lo quitó, pensando que la fibra óptica estaba abierta, ¿sí? Es algo que ha pasado no una vez, varias veces. Entonces la fibra óptica es un cable que transfiere información por medio de luz. Anteriormente toda la transmisión normalmente se estaba haciendo por cobre, ¿sí? Y que es lo que nosotros mandamos de información son electrones, ¿sí? Ahora por fibra óptica lo que estamos mandando son fotones, con F, no con J, ¿sí? Entonces mandamos fotones, que es la información que viaja por medio de la luz. Tenemos varias prácticas en los últimos módulos de lo que es autotrónica. Lo vemos al final porque necesitamos tener las bases, ¿sí? Necesitamos tener las bases que se ven desde el primer módulo. Tenemos algunas prácticas para ver cómo se genera la chispa en la bujía por medio de los pulsos que manda la fibra óptica, que es el acoplamiento. Hoy hay un sistema de CAN que ya es por fibra óptica que se llama MOS, ¿sí? Entonces se requiere tener los conocimientos actuales también. Nosotros estamos ofreciendo esta capacitación, vuelvo a repetir, en un término de 7 módulos. Es lo que estamos proporcionando. Ahorita vamos a empezar a ver nuestro temario, ¿sí? Pero vamos a empezar con la primera parte. En la primera parte se ven las resistencias. Hoy existen resistencias de montaje superficial, que por ejemplo una resistencia puede tener un número que dice 102, y mucha gente no sabe medir una resistencia que dice 102. Podemos meternos a cálculos matemáticos, a ver que esta es la base, que exponencialmente es a tal número, pero por ejemplo una resistencia de montaje superficial que dice 102, simplemente el tercer número nada más se convierte en ceros. Entonces si es 102 es de 1000 ohms el valor de esa resistencia, ¿sí? Voy a dar unos puntos sobresalientes en lo que terminan de instalar todo el sistema. Hemos tenido resistencias de precisión que se utilizan sobre todo en Nissan, que ponen resistencias que dicen R57. La R es algo similar a la letra omega del alfabeto griego, que son los ohms. Entonces si dice R57, nos está indicando que la R también es un punto decimal, por lo tanto es una resistencia que dice 0.57 ohms, y muchas veces quieren medirla como 57 ohms y dicen es que está mal, casi está en corto, cuando es una resistencia que realmente tiene su valor adecuado. Podemos tener también una resistencia que diga 2.2 o 2R2, y la R, como es un punto decimal, también nos da el valor de 2.2, que son resistencias codificadas, que son las que actualmente se están trabajando. Dentro del primer módulo, de lo que vemos nosotros, vemos lo que es la ley de Ohm, vemos lo que es corriente y lo que es voltaje. ¿Por qué? Tenemos que ver qué es voltaje, porque en la mayoría del taller a todo le llamamos corriente. Si mídele corriente a la batería, mídele corriente al switch, mídele, todo es corriente en el automóvil. Pero también hay resistencia, también hay voltaje, también hay potencia, también hay watts, ¿sí? Entonces, nosotros empezamos a descifrar desde el primer módulo lo que es la llamada ley de Ohm. La llamada ley de Ohm es la base para todos los que nos dedicamos a la electricidad y a la electrónica. Dentro del primer módulo nosotros vemos resistencias en serie, que son las leyes de Kirchhoff. Señores que en sus momentos de no hacer nada nos empezaron a implementar leyes para poderlas trabajar, ¿sí? Nosotros vamos a empezar a ver desde lo que es la materia, la molécula, lo que es el átomo. El átomo es una parte muy pequeña de lo que es la materia. La materia, por definición, dice que es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Pero a veces esa definición es muy difícil de entenderla porque muchos nos generamos la idea de que es algo que está en el espacio. Simplemente materia es todo lo que podemos ver, tocar, oler y sentir. Y todo eso es materia. Pero lo que es un átomo es una parte muy pequeña de la materia. Así como a nosotros con un solo cabello pueden descifrar nuestro ADN, nosotros con el átomo podemos descifrar qué material es el que estamos utilizando. El átomo está compuesto por moléculas también, ¿no? El átomo tiene protones, tiene electrones y tiene cargas neutras que se llaman neutrones.
Existen dos teorías de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica se dice que fluye de positivo a negativo, que es la teoría convencional, pero existe la teoría también de la corriente eléctrica que fluye de negativo a positivo. Es algo que se viene haciendo desde hace bastantes años, desde la Segunda Guerra Mundial. Los rusos dicen la corriente fluye de positivo a negativo. Los norteamericanos dicen que es de negativo a positivo. Y nosotros estamos acostumbrados a utilizar todo lo norteamericano, ¿sí? Y las dos teorías tienen sentido. La primera es la convencional y la segunda es la actual. Se llama teoría del electrón, de negativo a positivo. ¿Por qué? Porque existe una ley que se llama la ley de los signos, que dice que signos iguales, ¿cómo son? ¿Se rechazan? Pero hoy hasta su casa. Hoy está permitido ante la ley, ¿sí? Hoy positivos con positivos y negativos con negativos, ¿no? Pero la teoría es una ley que no se puede cambiar, no se puede modificar. La corriente fluye de negativo a positivo, ¿sí? Eso es algo que no puede cambiar. Entonces, nosotros empezamos a ver eso lo que son las leyes de Kirchhoff. A veces, en cuestión de tableros, me hablan para pedir una asesoría y me dicen, profesor, es que tengo un tablero, pero no le puedo pagar un testigo. Pues ponle cinta de aislante de color negro. Y si le pongo tantita pintura, también lo puedo tapar, ¿sí? Es que en la noche todavía alcanza a prender un poquito, ya el carro ya está trabajando bien, pero no le puedo pagar un testigo. Se le quemó una resistencia y no sé de qué valor es la resistencia. Ok, entonces se tiene que calcular la corriente, ¿sí? Para calcular la corriente tenemos que tener en cuenta que debemos de tener el voltaje y la resistencia. Entonces en los primeros módulos les enseñamos a aplicar esta ley para que ustedes vayan viendo cómo se va utilizando los principios dentro de las funciones de los tableros, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente cambiar una resistencia es muy fácil, saberla medir también es fácil, a veces nos cuesta un poquito de trabajo calcular, ¿sí? Dentro de la misma conferencia que les voy indicando, voy a ir dándoles tips, quienes gusten pueden irlos apuntando. Para un LED que se alimente con 5 voltios necesitamos una resistencia de 330 ohms para que el LED encienda con una intensidad adecuada, 15 miliamperes. Si yo conecto este mismo LED a 12 voltios y lo quiero también con 15 miliamperes, tengo que poner una resistencia de 870 ohms, ¿sí? Y esos son los valores que se deben de poner cuando nos vaya un testigo en el tablero. Debemos de verificar la alimentación, si es a 5 o si es a 12 voltios. Porque a veces le ponen resistencias de 1.000.000 de ohms, de 1 megaohm, y dicen es que apenas se prende. Y luego le ponen una como de 22 ohms y dicen es que hasta se quema. Entonces son fallas muy sencillas, pero créanme, hemos tenido la oportunidad de dar capacitación a gente que se dedica a la reparación de tableros, que batallan mucho simplemente porque no saben el valor de una resistencia para encender un LED. Dentro del primer módulo, lo que vemos, la ley de Kirchhoff, vienen todas esas aplicaciones. Viene el circuito serie y el circuito paralelo. En el segundo módulo viene lo que se llama corriente alterna. Nosotros en el automóvil tenemos dos tipos de corriente. Tenemos corriente alterna y tenemos corriente directa. De manera que la batería tiene corriente directa y el alternador tiene corriente alterna. Por eso el alternador tiene que rectificar esa corriente alterna y la convierte en corriente directa pulsante. Posteriormente pasa a un sistema de filtrado y de regulación. ¿Por qué es importante tener todo esto en conocimiento? ¿Por qué? Porque cuando entran a las clases de sensores, el mismo instructor les va a indicar lo que es voltaje pico a pico, voltaje de RMS, tiempo, periodo y frecuencia. Esos parámetros son la base de cualquier señal automotriz y de cualquier señal que nosotros tenemos. Y si es necesario conocer lo que es el osciloscopio automotriz, ¿por qué? Porque trae escalas mayores que los osciloscopios comerciales. El osciloscopio es muy bueno, se puede utilizar, pero tenemos que tener la facilidad de poder checar con cualquier otro equipo, no exactamente con osciloscopio, porque en el área de servicio se requiere tener la habilidad de poder descifrar las fallas y no decirme tengo que detener porque no tengo osciloscopio, tengo que comprar uno y no puedo solucionar esta falla, ¿sí? Vamos a tratar de ver unas diapositivas de lo que tenemos en las clases de nosotros para que vayan viendo, si pueden ir abriendo las clases de nuestro temario, ¿sí? Si es necesario conectamos mi lab, aquí viene todo el programa y lo vamos viendo, ¿sí? Para ver un poco más a fondo qué es lo que les estamos explicando, por favor, ¿sí? Está en documentos y ahí viene las clases que les vas pasando.
Todo lo que vamos viendo ahorita, de lo que les voy explicando, va enfocado a las áreas, por ejemplo, que trabaja un compañero de nosotros, el ingeniero Antonio Villegas de Scanator. Él en el instituto con nosotros está dando sensores automotrices. Entonces, cuando pasan con nosotros a las primeras clases, vamos viendo Autotrónico 1.1, ¿qué funciona? Ahí está. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo de lo que se trata. Aquí tenemos lo que es la teoría del átomo, lo que estábamos indicando hace un rato. ¿Sí? Si vamos bajando nosotros la información, vamos viendo de cómo están formados los componentes, por qué se utiliza el cobre, la ley de los signos que acabamos de ver. ¿Sí? Y vamos a ir viendo las funciones, la aplicación de los componentes, vamos viendo lo que es un circuito serie, lo que es un circuito paralelo, cómo fluye la corriente, en este caso de negativo a positivo. Dice que el voltaje es la fuerza. ¿Por qué es la fuerza? Porque si yo aumento el voltaje, aumenta la corriente. Si bajo el voltaje, baja la corriente. Entonces son principios básicos de la electrónica. Aquí vemos los dos tipos de corrientes que hay. Si yo checo con el osciloscopio, la corriente de la señal de una batería va a ser esta, y aquella es la señal que genera un alternador. Por lo tanto, tengo que hacer conversiones para que sean compatibles, para que la batería se vaya cargando. ¿Sí? Vamos avanzando un poquito más hacia abajo, por favor. Entonces vamos a ir viendo que tenemos todas las clases estructuradas. No somos una escuela que estamos empezando, tenemos ya muchos años de servicio. ¿Sí? Vamos viendo nuestras diapositivas, inclusive vamos viendo simplemente el ejemplo que les indiqué hace un rato, calcular el valor de esa resistencia para hacer encender ese LED, que a veces es una resistencia, la llevamos a cambiar a algún taller y nos cobra, no sé, 100, 200 pesos, cuando realmente es rápido sustituirla. Tenemos un código de colores que cada vez están más desuso, pero no va a salir totalmente en desuso. Un poco más abajo de estas diapositivas tenemos lo que son las resistencias codificadas. Y vamos a ver que ahora ya tenemos un poco más de claridad en nuestro proyecto. Permítame tantito, a ver si la puedes extender esta parte de acá abajo. Ahí está, de ese lado. Del lado derecho, miren, del lado derecho tenemos resistencias de montaje superficial, de las llamadas SMD, que significa dispositivo de montaje superficial. ¿Sí? Si nosotros vemos, tenemos una resistencia en la parte inferior del lado izquierdo que dice 6R2. Hemos indicado que la R significa ohms, o también significa punto decimal. Por lo tanto, tenemos una resistencia de 6.2 ohms. ¿Sí? Tenemos una resistencia que dice 301. El tercer número se convierte en ceros. ¿Sí? Y si es un 1, es un 0. Por lo tanto, es una resistencia que es de 300 ohms. Y abajo del lado derecho tenemos una resistencia que dicen 122. Por lo tanto, el tercer número se convierte en dos ceros y es una resistencia de 1200 ohms. Son detalles muy simples, pero créanme que por esos detalles a veces las computadoras están sin usarse, o a veces hemos encontrado tableros que porque no se ilumina nada, tienen una resistencia fusible, que esa resistencia dice dos ceros o tres ceros, y es una resistencia fusible, es un simple fusible nada más, y es una protección para los tableros. Se daña esa resistencia y el tablero ya no trabaja para nada. ¿Sí? Entonces vamos a avanzarle a la diapositiva un poquito más abajo. Aquí está. Si observan, tenemos lo que es un control, que es una resistencia variable. Una resistencia variable la encontramos en un automóvil, por ejemplo en el TPS. El TPS es un potenciómetro, es un control variable. Tenemos más resistencias. Si observan, tenemos unas resistencias que dicen 0 ohms. Tenemos unas resistencias que dicen 4R7, 4.7 ohms. Y tenemos arriba en la parte posterior, inclusive con términos matemáticos, para determinar el valor. Pero nosotros siempre vamos a acostumbrarnos a no hacer tanta matemática, porque hemos tenido en clase muchos compañeros mecánicos que me dicen: profesor, yo tengo 20 años de no agarrar un cuaderno porque me he dedicado a la mecánica, y a veces se nos hace muy difícil entender las matemáticas. Entonces tratamos de no incluir tantas matemáticas en las partes que no se requieran. Tenemos una resistencia en la parte superior que dice 223, el 3 se convierte en 3 ceros y nos da un valor de 22.000 ohms. ¿Sí? Entonces son puntos claves que a veces se desconocen. Vamos a pasar a lo que es la siguiente diapositiva. Tenemos lo que son las fórmulas de la ley de Ohm, ¿sí? Y tenemos el potenciómetro. Estos potenciómetros se utilizan para simular los sensores. Yo puedo comprar un potenciómetro de 10 kilo, que son los valores esenciales, y conectarlo en lugar del TPS, ¿sí? Y simular si mi TPS está bien o está mal, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, o a la materia que es la 2, que es la siguiente clase, que es 1.2, y vamos a ir viendo todo lo que estamos explicando, ¿sí? Entonces, si nos vamos a la 2.2, o nos podemos ir a la 2.2 o a la 2.4, por favor.
Aquí tenemos algo más relevante, miren, tenemos lo que es un transistor. Un transistor es la unión de dos diodos. Un diodo debe de marcar en una posición y en otra posición no. En una posición porque lo polarizamos directamente y en otra posición porque lo polarizamos en forma inversa, no debe de marcar. Entonces, un transistor lo debemos de saber checar, es un doble diodo. Nada más debemos de saber cuál es su base, su colector y su emisor. Un transistor es fundamental porque un transistor pequeñísimo, de los llamados de montaje superficial, ¿sí? Son transistores muy pequeños, pero que pueden activar un relevador para activar las luces de los carros, para activar la bomba de gasolina. Entonces debemos de saber los valores, las matrículas de esos componentes. Existen dos tipos de transistores bipolares, NPN y PNP. Existen transistores MOSFET, canal N, canal P y transistores IGBT. Son transistores ya muy actuales los IGBTs. Entonces vamos a darnos cuenta que tenemos mucho material del que debemos de tener conocimiento. Porque vuelvo a repetir, hoy la electrónica ya no es opcional, hoy la electrónica ya es una necesidad para todos ustedes, ¿sí? Porque de la misma manera que se desplazaron los que reparaban o arreglaban automóviles de carburador, se tuvieron que meter a full injection. Y muchos entraron a cursos de full injection al más avanzado que encontraron sin tener las bases de la electrónica, ¿sí? Entonces se pierde bastante tiempo. Vamos a bajar un poquito más las diapositivas, un poquito más, vamos viendo lo que tenemos de información, un poco más, un poquito más. Aquí está cómo checar un componente. Aquí tenemos componentes que son transistores y dentro de nuestras clases les pedimos que empiecen a armar un circuito de prueba. Aquí estamos viendo cómo se le puede medir la corriente de colector a un transistor, cómo se puede medir el voltaje colector emisor, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito más a la que sigue, por favor. Y tenemos algunos tipos de encapsulados que muchos, estos encapsulados pues los ven. Los más actuales son este tipo de que se llama DEPA, son los más pequeñitos. Pero dentro de esos pequeños hay transistores bipolares, hay transistores MOSFET y hay transistores que se llaman IGBTs, ¿sí? Entonces, vamos a avanzarle a otras diapositivas. Aquí tenemos lo más actual. Miren, estos son unos parecidos a los transistores, estos pequeñitos que su encapsulado es el SOL 23, pero también tenemos empaquetados que traen dos diodos que no viene siendo un transistor. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en reemplazarlos porque a veces cambian un transistor por un doble diodo. El transistor sí es un doble diodo, pero lo podemos medir como un doble diodo, pero el transistor tiene varias aplicaciones. Puede ser un amplificador de señal, puede ser un inversor de un bit de electrónica digital, o puede trabajar como conmutador, ¿sí? Entonces ahí tenemos diferentes empaquetados. Vamos a pasar a la siguiente clase. Si podemos poner la 2.4, por favor. La 2.4, que es la que tenemos aquí. Aquí vemos un tema que se llama transistores IGBTs. ¿Sí? Tenemos transistores IGBTs que son los más actuales, son los que activan las bobinas en todos los automóviles recientes. La diferencia de estos transistores IGBT es que es la unión de un transistor bipolar con un MOSFET. Son para más potencias, para corrientes más elevadas, para velocidades de frecuencia mucho más elevadas de trabajo. A veces están buscando un componente para reemplazar este transistor cuando no se activan las bobinas. Pueden reemplazarlo por cualquier transistor que se maneja en la marca Renault, en la marca Peugeot. Son los transistores más confiables, que son llamados IGBTs. Esos son transistores IGBTs porque a veces lo están cambiando por transistores MOSFET, que también a veces no funcionan igual porque se calientan un poco más que los IGBTs. Vamos a avanzar un poquito más, por favor. Sí, aquí tenemos unas hojas de datos de estos tipos de transistores. Vamos a cerrar y vamos a buscar donde vienen los demás, una clase posterior, por favor, si pueden. Vamos a ver la de, ahora verán, 1.4, vamos a ver 1.4, Autotrónica 1.4, quiere decir módulo 1, clase 4. En ese módulo y en esa hoja vemos lo que es el electromagnetismo. Vemos cómo se activa un relevador, cómo se activa una electroválvula de transmisión, cómo se puede generar la chispa en una bujía externamente, ¿sí? Por lo tanto, nosotros vemos principios del magnetismo. Dentro de los principios del magnetismo tenemos que imanes del mismo polo se rechazan, imanes de polos contrarios se atraen, ¿sí? Entonces, un poquito más adelante ahí mismo vamos viendo todas las leyes del magnetismo y vamos terminando al final con un proyecto que nosotros realizamos en cada clase. En cada clase realizamos este tipo de proyecto. Si vemos la última hoja, vamos a ver un probador de bobinas de alta tensión. ¿Sí? Tenemos un probador de bobinas de alta tensión que lo tienen del lado derecho. Ahí tenemos un probador de bobinas de alta tensión, confiable, de excelente uso. Puede probar bobinas de 2 cables, puede probar bobinas de 3, de 4 y de 5 cables. Hemos checado bobinas de autos de la marca Saba, carros suizos,
¿sí? Que estamos hablando que la bobina nos tiene un costo aproximado de 4,000 a 6,000 pesos. Y a veces se cambia y resulta que el automóvil sigue igual, que no era la falla la bobina. Entonces nosotros desarrollamos circuitos de prueba en las clases para que ustedes tengan material y tengan herramientas de trabajo, porque volvemos a repetir, nuestra área es dar capacitación en autotrónica, pero sobre todo en el área de servicio, resolver problemas electrónicos en cualquier parte del automóvil en cuestión electrónica. Entonces ahí tenemos un probador muy confiable de bobinas con un famoso temporizador que es el 555. De la misma manera, en este mismo módulo nosotros vemos un probador de electroválvulas de transmisión. Entonces desarrollamos también un equipo de pruebas de electroválvulas de transmisión para checarlas fuera y verlas trabajando con pulsos a una frecuencia y también con pulsos de PWM, que es realmente como trabajan. Tenemos también esos circuitos. Hoy por el poco tiempo que tenemos no traemos toda la información en todo, porque si nos costaría por lo menos unas 4 horas ver toda esta información. Pero vamos a avanzarle a los siguientes temas, por favor. Vamos a ver otra de nuestras clases. Podemos poner cualquiera de las que ustedes quieran colocar. Vamos a ver esa de 3.2, módulo 3, clase 2. Aquí vemos lo que son la codificación y decodificación de códigos. Nosotros empezamos a ver lo que es electrónica digital en el módulo 3. Tenemos que saber qué es un bit, que saber que 4 bits se llama nible, que saber que 8 bits se llama un byte. Vemos memorias que se llaman memorias RAM, dinámicas y estáticas, memorias PRO, memorias VPRO, memorias E cuadrada Pro, porque vamos enfocados hacia el tema que es programación, porque también cada vez se requiere más programación en los equipos automotrices. Hay una falla muy clásica, vuelvo a repetir, en las computadoras de GIFAN, en la 1.8 y la 1.82 y en las Caravan. Ese tipo de computadoras traen una memoria que viene tapada con una etiqueta. Si quitamos esa etiqueta, hay una ventanita transparente donde se ve la circuitería interna. Esa memoria se borra con luz ultravioleta y se graba eléctricamente con un programador. Pero si nosotros le quitamos esa etiqueta, la luz ambiental va a empezar a borrar la información. Ese automóvil, cuando le quitan la etiqueta, en un mes va a tardar en arrancar. En mes y medio ya no va a arrancar. Y cuando lo hagan arrancar ya no va a empezar a checar los sensores, porque la misma luz ambiental está borrando la información. Y es algo que, como se desconoce lo que es una memoria de luz ultravioleta, a veces le quitan la etiqueta y así los dejan. Por ejemplo, las MEMCAR, hemos encontrado computadoras en la tapa donde va la MEMCAR, le da la luz y cada vez va perdiendo más la información, porque son memorias de luz ultravioleta que se borran con luz ultravioleta, pero la luz normal sí les va afectando y va borrando la información. Con luz ultravioleta podemos borrar una memoria en un minuto, pero con la luz ambiental la vamos a ir perdiendo en 2 o 3 veces, se pierde toda la información. Entonces nosotros vamos viendo lo que son la codificación. En este tema es muy relevante para las personas que se dedican a los tableros. Las personas que se dedican a los tableros no saben cómo se convierte un 1, un 0, un 2 en el tablero. Y a veces le quieren bajar el kilometraje a una computadora, a un tablero, y le bajan el kilometraje, pero resulta que cuando empieza el carro a trabajar, el 2 ya no está bien formado, o el 9 o el 8. Porque borraron codificaciones que también lleva la memoria, y a veces les cuesta trabajo saber en qué parte está esa ubicación para corregir ese dato, ¿sí? Entonces nosotros vamos haciendo estas prácticas, se observa, no hemos hecho nada diferente, esto se ha trabajado en todas las áreas de la electrónica. Esto mismo que ustedes hacen con nosotros en una clase, lo ven en 2 horas, y en 2 horas tenemos que hacer una práctica. Cuando esta práctica que nosotros les enseñamos a hacer, los asesoramos, la hacen en el Politécnico, la hacen en la universidad, en 6 meses. Nosotros no podemos tener una clase y hacer un proyecto en 6 meses. Nosotros en 7 meses estamos dando la capacitación completa en todas las áreas de la electrónica automotriz, con la visión y el enfoque a solucionar fallas en tableros, en módulos de bolsas de aire, en computadoras de inyección, en computadoras de diésel, en cajas de fusibles, todo lo electrónico en el automóvil. Vamos a avanzar a otra de nuestras prácticas, por favor. Vamos a poner un poquito más abajo, tenemos unas prácticas un poco más abajo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una que se llama interfazamiento de sistemas o interconexión con fibra óptica, por favor. Vamos a poner el de fibra óptica, que es lo más actual. Hemos indicado que en cada una de nuestras clases se desarrolla un proyecto. Muchos de ustedes no saben cómo funciona la fibra óptica. La fibra óptica es un componente, un cable, un material que transfiere información por medio de luz, que indicamos hace un rato que se llaman fotones, sin la J, con F, fotones. Ya no es pobre, ya no es una transferencia de información por electrones.
Entonces vamos a ver hacia la última parte de nuestro proyecto y tenemos una comunicación de fibra óptica para generar la chispa en la bujía, ¿sí? Entonces están viendo los pulsos que salen del pulsador electrónico se están transfiriendo por fibra óptica. ¿Qué necesitamos para transferir pulsos de fibra óptica? Pues necesitamos un LED de luz infrarroja y un fototransistor para luz infrarroja, pero también se puede eliminar lo que es la luz infrarroja y podemos poner un LED de alta intensidad de luz normal con un fototransistor normal. Entonces nosotros enseñamos estos sistemas de fibra óptica. Aquí estamos viendo una aplicación muy esencial, porque hoy en día ya se está utilizando la fibra óptica para manejar los pulsos y que se genere la chispa en las bujías, ¿sí? Muchas veces les digo, nos ha tocado solucionar problemas, y sobre todo el de un compañero que les digo que midió la fibra óptica, midió los extremos y dijo que estaba abierta la fibra óptica. Quitó el cable y le trató de poner un cable normal y pues resulta que la fibra óptica estaba bien. ¿Cómo se puede checar una fibra óptica? Nosotros nada más le aplicamos una luz de un extremo y por el otro extremo la fibra óptica empieza a reproducir todos los tonos de luz que observa, ¿sí? Entonces esto es parte de lo que nosotros vamos enseñando dentro de lo que es la fibra óptica, de lo que son los transistores, lo que son los diodos, lo que son los SSRs, los codificadores de código, decodificadores, pulsadores electrónicos, todo lo referente a la electrónica automotriz. Vamos a pasar un video de muestra que tenemos para que ustedes vayan viendo un poco más a fondo qué es lo que hacemos nosotros en la escuela, qué es lo que nosotros les podemos proporcionar de conocimiento, porque actualmente los carros son más electrónicos, se requiere tener ya una información general. Vamos a poner un poquito de atención a este video y vamos descifrando, vamos indicando qué más es lo que tenemos que ver relevante en estos videos. Dentro del mismo curso nosotros les enseñamos a generar un circuito o un componente o un equipo que prueba transistores, prueba diodos, transistores bipolares, NPN, PNP, transistores MOSFET, canal N, canal P y GBTs puestos en la misma computadora sin necesidad de quitarlos. Solamente se retiran en el caso de que estemos dudando de que el componente esté mal o que nos esté marcando mal, ¿sí? A veces se nos cuesta trabajo entenderlo con el multímetro, pero tenemos desarrollados equipos de prueba, ¿sí? Muy buenos, confiables a un 100%. Entonces vamos a ver ahorita nuestros equipos para qué nos sirven, qué es lo que nosotros generamos en la escuela y qué es lo mismo que ustedes pueden aprender con nosotros. La finalidad es estudiar electrónica, porque es esencial, ya no es opcional, es esencial hoy la electrónica, ¿sí? Entonces vamos a empezar a ver el video para que nos indique ahorita nuestro compañero todo nuestro trabajo que hemos realizado. Herramientas y Equipos de México e Instituto Internacional Automotriz de México presentan la siguiente demostración. Bien, vamos a hacer la presentación de un equipo que nos puede diagnosticar o checar el estado de los componentes como son diodos semiconductores, transistores bipolares NPN, PNP, transistores MOSFET, canal N, canal P, transistores IGBT e incluso en circuitos actuales donde 4 transistores MOSFET vienen integrados en un solo chip. Este equipo es muy confiable, como podemos observar, tiene 3 terminales, las cuales nos van a poder dar la oportunidad de checar todo este tipo de componentes. Es necesario aclarar que algunos componentes se pueden checar puestos en la misma computadora automotriz sin necesidad de retirarlos, pero podemos hacer una explicación o vamos a dar una demostración de cómo podemos checar los componentes externamente. Primeramente, veremos que nuestro equipo tiene un pulsador electrónico integrado, el cual estamos variando de frecuencia. Como podemos observar, estamos variando su velocidad y variando los pulsos que nos genera. Tenemos también otra aplicación donde podemos llegar a un voltaje de conducción de un transistor o a un voltaje de ruptura o a una corriente de sostenimiento dependiendo del tipo de transistor que se necesite. Vamos a checar primeramente un diodo LED que, como sabemos, tiene 2 terminales. Una corresponde al ánodo, que es una terminal con polaridad positiva, y la otra corresponde a la terminal llamada cátodo, que es negativa. Vamos a pinzar el componente indicando que el caimán negro es una terminal negativa, la cual vamos a conectar al cátodo del diodo y vamos a terminar conectándole la terminal positiva y observamos cómo el diodo LED enciende.
¿Por qué? Porque está en una polarización directa. Si nosotros tenemos una polarización inversa, como sería invertir el caimán rojo y colocar el caimán de color negro de este lado, vamos a observar que el LED ya no enciende. De esta manera podemos comprobar que este componente está en buen estado. ¿Por qué? Porque hemos hecho las dos aplicaciones que requiere, polarización directa y polarización inversa. Posteriormente vamos a checar este otro componente que se llama diodo semiconductor, que es un rectificador normal. Este diodo rectificador, al igual que el diodo LED, tiene dos polarizaciones, la polarización directa y la polarización inversa. La única diferencia es que en este no se produce luz, pero vamos a polarizarlo en forma inversa, observando que el componente tiene una terminal de color blanco, indicando que es el cátodo, por lo tanto le corresponde la terminal negativa. Nosotros vamos a conectar la terminal negativa y enseguida conectamos la terminal positiva, pero debemos de observar en nuestro equipo, como está indicándose aquí, que el LED va a encender en el momento en que nosotros lo conectemos. Si observamos, el LED ha encendido indicándonos que el diodo está conduciendo. Podemos hacer la polarización inversa, en donde conectamos las terminales inversamente, lógicamente, porque tenemos que darle una polarización contraria. Y observamos el LED que no prende en esta ocasión. Entonces estamos comprobando que este diodo está en buen estado, que no está abierto, que no está en corto y que no tiene fugas. Ahora checaremos este transistor llamado tipo BC con un empaque TO92. Si nosotros lo observamos de esta forma, vamos a ver que del lado derecho es la terminal llamada emisor, que normalmente corresponde a la terminal que va a tierra en caso de ser un transistor NPN. La terminal del medio es la llamada base, para lo cual vamos a utilizar ahora un caimán más de color blanco, el cual vamos a conectarlo a la terminal llamada base y vamos a colocar el caimán de color rojo a la llamada terminal colector. Y si observamos, los pulsos que genera nuestro equipo del lado derecho están pasando al lado izquierdo por medio del transistor. Si yo desconecto una terminal del transistor, no va a estar conduciendo, por lo tanto nuestro LED, si observamos, ya no está trabajando. Entonces ese LED trabaja por medio de la función del transistor, de manera que si yo acelero la frecuencia, el transistor va a estar más acelerado y va a tener una conmutación electrónica a una velocidad más elevada. Podemos reducir la velocidad y el transistor está trabajando perfectamente. Aquí podemos realizar otra prueba con el equipo que tenemos, simplemente con cambiar de posición este switch, y vamos a observar que tenemos un botón de más en el cual él nos va a proporcionar un voltaje para llegar a 0.7 en el caso de este transistor, y si observamos ya encendió el LED. Nos está indicando que el transistor ahorita está conduciendo, que está generando una corriente en colector y nos logra encender un LED. Podemos bajar el voltaje de la base y el LED se apaga. Por lo tanto, este transistor está en buen estado. En ocasiones algunas personas nos preguntan, algunos compañeros que se dedican a la electrónica automotriz, que cómo podríamos ver si este transistor trabaja con pulsos como si estuviera trabajando internamente. Para eso el equipo tiene la siguiente función, que es mover este switch, y es cuando le estamos aplicando los pulsos directamente al transistor, de manera que este componente está en buen estado. Este componente lo vamos a dejar y vamos a empezar a checar un componente un poco más actual, que es este tipo de transistor. También es bipolar, pero es un transistor Darlington. Tenemos que saber que un transistor Darlington internamente está compuesto por dos transistores bipolares, de manera que este es un transistor con un empaque TO220, y viéndolo de frente nosotros vamos a saber que la terminal del lado derecho es el emisor, la terminal del medio es el colector y la terminal del lado izquierdo es la base. Por lo tanto, nosotros conectamos el emisor con el caimán de color negro, colocamos el caimán rojo en la terminal llamada colector y colocamos el caimán blanco en la llamada base. Nosotros vamos a observar que el equipo inmediatamente empieza a trabajar. ¿Por qué? Porque el transistor está en la función de conmutación electrónica. Por medio del equipo que le estamos aplicando pulsos a la base, él está conmutando y lo podemos hacer que conmute a una velocidad más elevada, hasta el momento en que nosotros observamos que los LEDs quedan encendidos, pero realmente el componente se está conectando y desconectando internamente. Podemos bajar la frecuencia para ver cómo está trabajando en lo que muchas veces dentro de una computadora automotriz le llamamos ralenti. Tenemos otra función, como en el caso anterior, en la que movemos este switch y vamos a llegar a un voltaje de la base
que es aproximadamente 0.7, que es lo que nos marcan los multímetros. El multímetro nos puede marcar 0.600, 0.700, realmente lo que nos marcan es el punto en el que está conduciendo el diodo, de base a emisor que trae el transistor. Entonces nosotros vamos a llegar a este voltaje de base y observamos que llegamos a 0.7 y el transistor empieza a conducir. De la misma manera que en el anterior podemos comprobar que ese transistor está en buen estado, que no tiene fugas internas, que no tiene cortos y que está totalmente bien. Y ahora le aplicamos los pulsos nuevamente para observar que el transistor está trabajando con una frecuencia la cual la podemos acelerar todavía. Bien, este es un tipo de transistor muy utilizado en las computadoras automotrices, sobre todo en el área de inyectores, en el área de activación de bobinas. Son transistores Darlington que nos indican que son dos transistores en un solo encapsulado. Por lo tanto, la corriente que producen es muy elevada debido a que la beta del primer transistor se multiplica por la beta del segundo transistor. Ahora vamos a checar un componente todavía más actual que se utiliza en las computadoras automotrices para activar las bobinas o para activar los inyectores. Es un transistor llamado MOSFET. Es un transistor de los llamados efecto de campo, de manera que es un empaque TO220, y viéndolo de frente nosotros vamos a observar que tiene tres terminales. Del lado derecho la primera terminal es la llamada source, y si es un transistor MOSFET canal N va conectada a tierra, por lo tanto vamos a conectar un caimán de color negro. En la terminal central es la salida hacia la activación, entonces lleva una terminal positiva, la cual se puede activar por medio de la bobina de alta tensión o por medio de la bobina del inyector o por medio de una electroválvula de transmisión. Tenemos del lado izquierdo una terminal llamada gate, que es compuerta, que es donde el equipo va a recibir los pulsos para empezar a trabajar. Y si observamos en nuestro equipo, los pulsos ya están trabajando, por lo tanto el LED está encendiendo. Entonces, de manera que este transistor está trabajando y puedo acelerar la velocidad de trabajo para que él trabaje a una conmutación muy elevada. Podemos bajar la velocidad y estamos observando que el componente está en buenas condiciones. De la misma manera que en los componentes anteriores podemos llegar a un voltaje de la compuerta o a una corriente de sostenimiento que se le llama, para que él empiece a trabajar, de manera que empezamos a subir el voltaje o la corriente de sostenimiento y vamos a llegar a un punto que se le llama voltaje de umbral, en la cual estamos observando que ya nuestro LED en el equipo está prendiendo. Bajamos otra vez el voltaje y el transistor deja de conducir, de manera que este componente está también en perfectas condiciones. Son componentes muy usuales, sobre todo en las salidas de potencia de cualquier módulo automotriz, como lo es una computadora, como lo es un módulo de bolsas de aire, como puede venir en una caja de fusibles, ¿sí? Entonces estos transistores son mucho más utilizados. ¿Por qué? Porque ellos requieren un voltaje de compuerta para producir corriente en la llamada terminal que se denomina drenador, de manera que lo podemos hacer trabajar otra vez con pulsos y observamos que este componente está trabajando. Ok, este tipo de transistores ahora actualmente en unas marcas orientales se está utilizando para activar los inyectores, de manera que ahora este componente viene encapsulado en este chip que ya trae internamente 4 transistores MOSFET integrados. En este tipo de automóvil oriental, donde están manejando la válvula jack, están manejando inyectores, entonces de manera que podemos checarlos también, aunque estén internamente los transistores con el mismo equipo, de manera que esta es la terminal source, esta es la terminal gate, que es la entrada de pulsos, y por lo tanto la siguiente es la salida, que es el drenador. Y si observamos, nuestro equipo ya está marcando que ese transistor está en buenas condiciones y le empezamos a aplicar más frecuencia para observar si está trabajando o no está trabajando el componente, ya que, como hemos dicho, son componentes que ya vienen internos en un encapsulado, de manera que podemos comprobar otros 2 o 3 transistores integrados que trae de la siguiente manera. Podemos conectar la compuerta, conectamos el drenador y observamos que el segundo transistor está en perfecto estado. En este componente, la terminal 1 y la terminal 10 internamente están conectadas a tierra, que corresponden a las terminales source de los transistores internos. Vamos a probar el tercer transistor interno para que observemos si este componente está en buen estado o no está en buen estado.
de manera que nosotros vamos a probarlo y vamos a darnos cuenta que inclusive cambiando la corriente de este lado, nosotros podemos checar el mismo transistor y observamos en nuestro equipo que está trabajando. Está trabajando perfectamente, por lo tanto nos falta checar ya nada más un transistor, de manera que lo vamos a checar de esta manera el último componente. Y si observamos, ya está trabajando en nuestro equipo de prueba. Es un equipo que realmente tiene todas las posibilidades de diagnosticar si un componente está en buen estado o está en mal estado. De la misma manera que hicimos con el transistor MOSFET separado, vamos a pasar este switch hacia este lado y vamos a llegar a unos voltajes que él requiere para conducir. ¿Sí? La corriente de sostenimiento de compuerta la estamos logrando y llegamos a la conducción total de este componente. Por lo tanto, podemos diagnosticar que este circuito integrado está bien en sus 4 transistores integrados. Es un componente que podemos checar externamente o podemos checarlo físicamente puesto en la computadora sin desconectarlo. El detalle es el siguiente, de que en algunas ocasiones se quita ese componente pensando que está mal y una vez que lo cambiamos resulta que el componente está en buen estado. De manera que nosotros checamos todas estas situaciones y por lo tanto generamos este circuito. Enseguida vamos a observar cómo podemos checar los componentes puestos en diferentes computadoras automotrices. Ahora vamos a checar este componente, que es un diodo semiconductor en una computadora. El componente está instalado de manera que vamos a checarlo para comprobar si está bien. Vamos a conectar el caimán de color negro en el cátodo del diodo y la terminal roja en el ánodo y observamos que nuestro equipo enciende en el LED. Por lo tanto, estamos polarizándolo directamente y el componente está trabajando. De manera que en polarización inversa, este componente no debe de trabajar y el LED no deberá de encender. Lo tenemos ahora conectado en forma inversa y observamos que el LED no prende. Este diodo se encuentra en excelentes condiciones. Lo importante es observar que los componentes los estamos checando instalados en la misma computadora automotriz, sin necesidad de retirarlos para checarlos externamente. Enseguida vamos a checar un transistor de los que trae esta computadora para activar los inyectores, de manera que nosotros hemos puesto o hemos instalado ya unas terminales para tener un fácil acceso hacia el componente. Vamos a conectar la terminal llamada emisor, vamos a conectar la base del componente y vamos a conectar el colector del transistor. Está montado y soldado en la misma computadora automotriz. Vamos a subir el voltaje de nuestro equipo de prueba y vamos a observar que el LED empieza a encender. Si nosotros bajamos el voltaje de la base, observamos que nuestro LED se apaga, indicándonos que este transistor está en buenas condiciones. Vamos a aplicarle pulsos externos como si fueran los pulsos que está generando la computadora para ver si está trabajando el transistor. Generamos los pulsos con nuestro equipo y observamos que el transistor está trabajando perfectamente bien. Esta prueba nos ayuda también a determinar si una de las líneas que van hacia los inyectores está abierta. Vamos a desconectar este caimán y vamos a localizar una terminal en el conector para verificar si este transistor está trabajando bien. Y aquí tenemos localizada ya la terminal y observamos que nuestro LED nos está indicando que está trabajando. Vamos a aplicarle más frecuencia y vemos que está trabajando a una velocidad más elevada, que es a lo que se le llama aceleración, o podemos dejarlo en ralenti. De esta manera hemos podido comprobar el estado de un transistor y de un diodo puesto en este tipo de computadoras sin necesidad de desconectarlos. Si llegarán a desconectar o a desmontar de la placa, solamente si en el equipo nos marcara mal el componente. Un corto en este transistor nos quedaría el LED totalmente encendido y un transistor abierto el LED no encendería para nada. Vamos a pasar enseguida a la siguiente computadora automotriz. Ahora tenemos una computadora automotriz más reciente, la cual ya trae incluido un transistor que no checamos anteriormente y es el llamado transistor IGBT. Este llamado transistor IGBT es el que observamos ahorita. El transistor está formado por un transistor bipolar y por un transistor MOSFET, lo cual nos dio como resultado un transistor IGBT que es para mayores potencias.
se calienta menos y trabaja a unas velocidades más elevadas. Por lo tanto, este equipo puede checarnos también este tipo de componentes. Vamos a conectar primeramente el caimán de color negro a la terminal llamada emisor. Aquí lo tenemos conectado. Vamos a conectar el caimán de color blanco a la terminal llamada compuerta. De esta manera, aquí tenemos conectado ya el caimán y vamos a conectar el caimán rojo a la terminal llamada colector y vamos a observar en nuestro equipo que empieza a trabajar el transistor IGBT, de manera que podemos checar también si este pulso está saliendo hacia el exterior para darnos cuenta si una de las líneas está abierta, por la cual puede ser que no se active las bobinas o puede ser que no se activen los inyectores. Vamos a localizar la terminal de este transistor IGBT y aquí la hemos observado y hemos localizado la terminal y observamos en nuestro equipo que el transistor está trabajando perfectamente hasta la salida del conector. Podemos realizar la misma prueba que en los anteriores, aunque sea un transistor IGBT. Pasamos el switch de este lado y vamos a llegar a un voltaje en la compuerta para que él empiece a conducir y observamos que ya está trabajando el LED. Bajamos el voltaje y se apaga el LED y volvemos a aplicarle pulsos externos a este transistor llamado IGBT, que volvemos a reiterar es para altas potencias. Por eso las bobinas ahora en los componentes automotrices son más pequeñas, ¿sí? Porque estos transistores ya tienen más potencia, tienen mayores corrientes y tienen unas velocidades más elevadas de trabajo. Enseguida vamos a pasar a checar otro tipo de computadora que también trae transistores IGBT y que los podemos checar de la misma manera. Tenemos otra computadora automotriz que trae dos transistores IGBT para la activación de bobinas. Vamos a checarla y a conectarla de la misma forma, tomando en cuenta que este es el emisor. Esta terminal es la llamada gate, que es la terminal donde entran los pulsos, y tenemos este caimán rojo para checar lo que es el colector. Y vamos a observar en nuestro equipo que si le aplicamos pulsos el transistor empieza a trabajar. Podemos acelerar la frecuencia también de trabajo y observamos que el LED también se acelera de la misma forma que el LED donde se están generando los pulsos. Podemos determinar también si hay algún error, si hay algún corto, si hay alguna línea abierta por la cual no se estén activando las bobinas, de manera que vamos a conectar este caimán hacia la parte posterior del conector para determinar dónde está la terminal que es para activar, y le hemos localizado aquí. Estamos conectando la terminal en el conector y observamos que los pulsos están saliendo hacia la parte externa del conector. Podemos hacer la misma prueba que hicimos con los transistores anteriores. Seleccionamos con este switch el lado izquierdo y vamos a subir el voltaje para llegar a un punto donde él empiece a conducir y observamos que nuestro LED está trabajando, de manera que este componente está en buenas condiciones. Bajamos el voltaje de la compuerta o de corriente de sostenimiento de compuerta y el LED deja de conducir. El transistor no trabaja, por lo tanto nuestro LED se apaga. Si el transistor está en buenas condiciones, nuestro LED enciende. Y vamos a aplicarle pulsos para observar cómo está trabajando, como si estuviera trabajando idénticamente como si estuviera la computadora automotriz instalada en el auto. Aquí observamos que está trabajando perfectamente bien. Enseguida vamos a pasar a observar y a checar otra computadora automotriz para hacer otra prueba en unos componentes más pequeños. Tenemos este tipo de computadora automotriz en la cual observamos que tenemos transistores D2PAK que son más pequeños, pero que pueden ser IGBTs o que pueden ser transistores MOSFET. El equipo nos da la oportunidad de checar los puestos también para comprobar si están en buen estado y poderlos retirar. ¿Por qué? Porque a veces se requiere retirarlos, pero resulta que al momento de que los retiramos podemos dañar el circuito impreso y el transistor puede estar en buenas condiciones. Vamos a conectarlo para que podamos checarlo, conectando lo que es la tierra del transistor y conectando el caimán rojo para ver que esté trabajando. Y si observamos, nuestro equipo ya está pulsando y todavía nuestro equipo lo podemos acelerar para ver que sí está trabajando el transistor. Podemos desacelerarlo, ¿sí? Y observamos que el equipo está trabajando. Podemos también hacer la misma prueba que los anteriores. Podemos bajar el botón del lado izquierdo para
ver que está trabajando, y lo subimos para ver que llegamos a una corriente o un voltaje en la compuerta y vemos que el transistor está trabajando. Podemos aplicarle pulsos externos y observamos que él está trabajando, y podemos determinar también si hay algún problema en la salida. Por lo tanto, aquí vamos a conectar este caimán a una de estas terminales, que es a la que les corresponde, con ese tipo de transistor, y observamos que ahí está trabajando perfectamente bien. Tenemos también otro tipo de transistor mucho más pequeño, que es muy complicado retirarlo si no se tiene la manera de soldarlos. A veces se dañan las computadoras porque el transistor es tan pequeño que el cautín llega a dañar las pistas. Vamos a checarlo. Nosotros hemos puesto unas pequeñas extensiones aquí para tener la facilidad de conectar el equipo y que él no se pueda diagnosticar si este transistor de los llamados SMD, que son de montaje superficial, si está en buen estado o está en mal estado. Vamos a conectarlo tomando en cuenta que del lado derecho es la base, la parte central es el colector y la parte del lado derecho es el emisor. Conectamos el pequeño transistor pequeño y observamos que está trabajando porque nuestro equipo nos lo está indicando. Podemos acelerar, podemos irnos a la que es plena aceleración y podemos ir a lo que se llama ralentí, y observamos que este pequeño transistor está trabajando perfectamente bien, y podemos localizar también hacia qué parte el transistor pudiera ir en el conector. Este tipo de transistor es tan pequeño que a veces no podemos checarlo puesto porque nos puede marcar mal por los componentes asociados que trae, o el multímetro nos podría más dar una lectura errónea, pero el equipo aquí nos está dando la oportunidad de poderlo checar confiablemente. Este equipo ha sido desarrollado en base a las necesidades que se tienen en la reparación de equipos electrónicos, ya sea automotrices. Tiene un resultado confiable al 100%. Esperamos que la información presentada les haya sido de utilidad y que les motive a echar un vistazo a nuestros cursos en el Instituto Internacional Automotriz de México. Nuestro sitio web es iam.mx, como se muestra en pantalla. Si ustedes observan en nuestra información, tenemos una gran capacidad en todos nuestros temas. Desarrollamos nuevos sistemas, algunos nos han proporcionado compañeros de ustedes que nos piden desarrollar un nuevo equipo, lo desarrollamos. Entonces esperamos que lo que han visto y lo que hemos explicado les sea de utilidad, les pueda servir en algún momento que quieran requerir un equipo de prueba. Estos equipos los hacen ustedes mismos como alumnos en la escuela. En la misma clase se les da la teoría, se les da la información, se les asesora para que desarrollen sus propios equipos de prueba, ¿sí? Es todo lo que puede ofrecer un servidor y en la capacitación. Esperamos que les haya sido confiable y que tengan mucha confianza en que los equipos que desarrollamos son buenos, ¿sí? Enseguida va a presentarse nuestro compañero, el ingeniero Antonio Villegas de Escaneito, que va a empezar a tratar su tema. Por parte de un servidor es todo. Muchas gracias. Permítame, dígame. Una pregunta. Para uno construir componentes de pruebas, ¿ustedes proporcionan el material o hay? No, nosotros tenemos el material en la misma escuela. El detalle es que, por ejemplo, ustedes como mecánicos a veces requieren un transistor y no saben dónde comprarlo. Por ejemplo, en el último ejemplo vimos un transistor de montaje superficial muy pequeñito, demasiado pequeño, que a veces los tienen en otros módulos y los pueden reemplazar ahí, pero también en la escuela tenemos ese material. Esos transistores los tenemos en el costo que deben ser, son aproximadamente 10-15 pesos, esos pequeños transistores. Tenemos reemplazos. Si ustedes observaron en una de las aplicaciones, viene un circuito integrado que utiliza mucho Nissan para inyectores, lo utiliza hasta el Máxima y el Altima en el 2006. Ese circuito integrado muchos lo están cambiando sin poderlo checar porque piensan que porque vienen encapsulados no se pueden checar, y como vimos en el video se pueden checar teniendo los equipos de prueba, ¿sí? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Otra pregunta de alguno de ustedes? ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Vamos a pasar adelante con el ingeniero Antonio Villegas. Por favor, un aplauso para él que va a llegar. Agradezco, profe. Gracias por la asistencia. Vamos a comenzar con uno de los temas que yo doy dentro de este centro de capacitación. Este tema, al igual que los temas del profe Barrientos, pretendemos y llegamos a la conclusión que lo que ustedes necesitan, ustedes ya tienen mucha habilidad en la parte mecánica, ¿sí? Ya tienen mucho conocimiento, estamos llenos de tips, ¿sí? Sabes que para este auto le falla tal componente, entonces vea ese componente y reemplázalo. ¿Sí? Una gran mayoría de fallas las podemos
no deducir, sino la sabemos por algún tiempo, porque alguien nos dijo que le fallaba ese vehículo cierto componente. Lo que nosotros pretendemos con la escolarización o llevarles un sistema escolarizado o cursos en donde se vea desde la parte básica, desde la parte, el profe empezó diciéndonos sobre la teoría del electrón, incluso así empieza su curso sobre electricidad, sobre magnetismo, sobre electrónica. Cuando nosotros tenemos esos conocimientos, podemos deducir problemas nuevos, ¿sí? No estamos sujetos a que fuimos a PES y el profe que estuvo ahí enfrente sacó específicamente ese vehículo, ese módulo, y le falla esta pieza y se la cambia. No, sino que ustedes sean capaces de resolver los problemas nuevos. Cada 6 meses tenemos vehículos nuevos, ¿sí? Y afortunadamente se están complicando. Afortunados aquellos que se están capacitando para resolverlos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el trabajo no se nos va a acabar como técnicos automotrices. Yo digo en el sector automotriz que tenemos revanchas cada 6 meses. Bueno, no me fue bien porque no me preparé este semestre, pero el siguiente voy a estar preparado y voy a entrar a aquellos vehículos que mis compañeros están dejando ir, que incluso yo estoy dejando ir. ¿Por qué? Porque al final de cuentas vienen nuevas tecnologías. Me encanta cuando el profesor Barrientos nos dice, es que si ustedes no estudian esto, no van a tener nada a los híbridos. Y una vez que entendamos esto, lo demás es prácticamente lo mismo. Yo hago una analogía, y esta analogía es la siguiente. Los tips son cuartos completos, ¿sí? Para construir una casa, yo utilizo ese tip y ya tengo un cuarto completo, prefabricado, y lo pongo en mi casa. Las bases son los tabiques, ¿sí? Lo malo de un tip es que solamente puedo construir cuartos de este tamaño. Sin embargo, si me enseñan los tabiques y a pegar los tabiques, pues puedo construir cuartos del tamaño que se me antoje y de la forma que yo quiero. ¿De acuerdo? Eso era la diferencia es la diferencia entre un técnico y un ingeniero. ¿Sí? En que un ingeniero al final lo instruyen para construir cosas, a un técnico lo instruyen para reparar esas cosas que construye el ingeniero. Sin embargo, si a ustedes se les dan las herramientas para saber cómo se construyen las cosas, es más fácil deducir por qué están fallando. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es eso. Tenemos muy poco tiempo. Rápido van a pasar las presentaciones. Manuel, ¿hay manera que me auxilies con las slides? La que sigue, por favor. Rápido, el temario del curso que yo doy es después de que toman el curso de mediciones automotrices. Incluso ahí, si quieren fotografías, al final viene la liga para descargar esta información, para que las tengan claras. La pueden descargar de la web. Después de tomar el curso de mediciones automotrices, ustedes serán capaces de explotar al máximo los instrumentos que ya tienen. ¿De acuerdo? Ustedes, ojo, aquí, a mí no me gusta jalar orejas, cada quien es responsable al final de cuentas en qué invierte y cómo lo invierte. Pero si ustedes no tienen multímetro en el taller, tache. ¿De acuerdo? Si ustedes no tienen escáner, que generalmente pregunto quién tiene multímetro, por ahí la mitad, todos tienen escáner, ¿sí? Pero también por ahí, ahorita voy a sacar otro instrumento y pocos lo tienen. Sin embargo, la idea no es decirles qué te hace falta, sino explotar al máximo lo que ya tienes y tú tomas la decisión de que si necesitas lo demás. ¿De acuerdo? Dicen que por ahí que cada quien manda pulgas como puede. Entonces estos son los objetivos. Los objetivos es que ustedes sepan diagnosticar y que sepan que cada uno de los equipos que tienen, cómo usarlo y sacarle el mejor provecho. La que sigue, por favor. Vamos a hacer una analogía. Es con lo que empiezo yo el curso de mediciones. Muchas veces la parte mecánica, que es la que dominamos y es la que visualmente tenemos a la mano, y siempre la hemos tenido a la mano, en la casa
en la escuela es hacer analogías de algo que conocemos, el agua o el aire. El voltaje, compararlo con el nivel de un tanque de agua, por ejemplo. El amperaje, pues, es el flujo, la cantidad de agua que pasa en una tubería. En el caso de la electricidad, pues son electrones, que ese es el flujo. Y el caso de la conductancia, que es el inverso de la resistencia. En la electricidad utilizamos resistencia, no conductancia, pero para que la analogía sea completa, es el término de conductancia es análogo a la tubería, ¿sí? Una tubería más gruesa tiene mayor conductancia. El inverso sería, tiene menor resistencia. ¿De acuerdo? Información general, por ahí algunas veces decimos que es un ampere. ¿A alguien se le ocurrió definir qué es un ampere? Cada carga está dada o determinada por la carga mínima, que es el electrón, y esos millones de millones de millones de millones de electrones que pasan en un conductor por un segundo, a alguien se le ocurrió definir qué es un ampere. ¿De acuerdo? La ideó un ampere en un circuito que está alimentado por un volt. Ese circuito va a tener por definición un ohm de resistencia. Tenemos conductores metálicos, me voy rápido en esa parte, no metálicos, ustedes ya conocen muchos de ellos. Tenemos semiconductores, fue la parte que nos dio el profesor ahorita. Lo que sigue, por favor. Conductor ideal. Un conductor ideal nos daría la ventaja de que no tengamos o que no tuviéramos pérdidas. Sí, hace 2 décadas hubo una fiebre, no, ya 3, por la superconductividad. Se encontraron elementos superconductores, pero solamente se manejan bajo ciertas circunstancias muy especiales. Sin embargo, nosotros vivimos en un mundo real que nos muestra la siguiente diapositiva, que afortunadamente para nuestro beneficio se calientan, para nuestro beneficio generan incandescencia, para nuestro beneficio tienen efecto, aquel efecto llamado Hall que tenemos en algunos sensores. Todos estos términos se ven en el curso de mediciones. ¿De acuerdo? Aquí yo me centro mucho en voltaje de batería. ¿Sí? Nuestro sistema eléctrico, o más bien nuestro sistema autotrónico, déjenme llamarle así, la charla es autotrónica, donde tenemos combinada la electricidad, la electrónica, la mecánica, la robótica, la hidráulica, depende de algo, ¿sí? Del voltaje de mi batería. La pregunta, antes de mostrarles este slide, es ¿cuál es el voltaje de batería? Ya los tenemos ahí, ¿sí? Si usted me dice yo tengo un voltaje de batería y mi sistema no lo puedo diagnosticar, no funciona bien y tengo 12 volts en mi voltaje de batería, pues es que algo está mal, y eso es el voltaje. Observen que a 12.06 la capacidad de carga de mi batería es solamente del 25%. Entonces ya empezamos mal. Yo les sugeriría que ustedes consideraran voltajes por arriba de los 12.5 volts en su sistema. Si eso está bien, ya pasamos de ahí. Vamos a la siguiente prueba, ¿de acuerdo? Pero es muy importante el voltaje de batería. La experiencia que nosotros tenemos en el ámbito del diagnóstico automotriz, nosotros nos dedicamos a hacer sistemas de diagnóstico automotriz, es soporte técnico porque no puedo diagnosticar cierto vehículo. Primera pregunta, ¿cuál es el voltaje de batería? Respuesta, es que si tiene carga, tiene 12 volts. Incorrecto. Si tiene 12.5 para arriba, ya vemos si es el escáner, si es la línea de comunicación, si es el módulo, pero si no tenemos esa condición no podemos avanzar. ¿De acuerdo? Ojo, un gran porcentaje de no diagnóstico con los módulos es un bajo voltaje. Los sensores de oxígeno actuales, necesito que me auxilien si sabemos la temperatura a la cual deben de ser calentados, aquellos que se les llama de intervalo extendido. Ok, seguramente algunos de ustedes lo saben, son alrededor de 600 grados centígrados, diferente a los 350 grados centígrados que teníamos que usar en los sensores de oxígeno tradicionales o estándares, por decirles de alguna manera.
Entonces es muy importante observar las conexiones correctas en este tipo de sensor. ¿Por qué? Porque los amperajes son altos. Si mis contactos son deficientes, si son pobres, voy a tener deficiencias en la transmisión de esa potencia. Como consecuencia, nunca voy a alcanzar los 600 grados en los cuales tiene que trabajar un sensor de oxígeno de ese tipo. ¿Cuál es la característica diferente entre los sensores actuales y los sensores que tenemos actualmente, que son los estándares? Que los sensores actuales, los sensores de oxígeno estándar de 4 cables, de 3 o de 2, llegan a una temperatura normal de trabajo porque el escape les proporciona esa temperatura. Los nuevos sensores no son capaces de alcanzar su temperatura debido a los gases de escape. Estamos hablando de 350 contra 600. Siguiente diapositiva, por favor. Esta pregunta es de 10 y hasta un premio debimos de haber traído aquí. Ok. Tengo allá arriba un circuito ideal, dice fuente, los conductores en azul y carga. Todo es ideal, ¿sí? No hay pérdida de energía. Si yo me midiera la batería y debido a la recomendación que hice, le vamos a poner 12.5 volts de aquel lado al multímetro de la derecha. ¿Cuál es el voltaje si yo no tengo pérdida de energía en el conductor en la carga? Esto supongamos que es un foco o un motor. ¿Me pueden auxiliar? ¿Qué voltaje debo medir del otro lado? Igual, exacto. Pero nosotros no vivimos en un mundo ideal. Vivimos en el mundo de la siguiente diapositiva, en donde mis conductores me presentan una resistencia. Entonces, ahora sí, allá sigo teniendo los 12.5, pero se pierde energía en los conductores. Por eso se calientan, ¿sí? O en los conectores, relevadores o cables, como dice ahí. Y en la carga, si yo tengo 12 volts, y en el curso me enseñaron que la batería, el voltaje que genera la batería se va a perder proporcionalmente en cada una de las cargas. Entonces yo voy a tener pérdida en la resistencia 2, pérdida en la resistencia 3 y no me van a quedar los 12.5 volts en la carga. ¿De acuerdo? Esa es la razón por las cuales en diferentes puntos yo tengo voltajes diferentes. Algo más que se enseña es a medir frecuencias. Ustedes, se los voy a dejar de tarea, nos vemos el próximo año y me dicen si hicieron la tarea. Ok, observen su multímetro, trae un porcentaje. Observen su multímetro, trae una HZ. Muchos de ustedes no están usando esas funciones, ¿sí? Algunos de ustedes están sacando provecho de esas funciones. Su multímetro, ¿sí? Muchos lo usamos para voltaje. Si corremos con suerte también sabemos medir corrientes, ¿de acuerdo? Se les enseña. El instituto trae el equipo la filosofía, trae el equipo que tienes allá en tu taller y empieza a usar, empieza a sacar provecho. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tengo un segundo, una señal, 18 ciclos, es rápido sacar la frecuencia, ¿sí? 18 ciclos sobre segundo, eso quiere decir 18 Hz. ¿Qué es? Dejamos de tarea aquello. Lo que sigue. Ok. También en el curso se ven actuadores y cómo medir actuadores y cómo activar actuadores. Y hace rato lo vimos en los videos, ¿sí? El profesor lo que estaba haciendo es activando el transistor que pudiera ser el interno de una computadora que me va a generar la señal de un actuador, ¿de acuerdo? Y maneja este tipo de señales, ¿sí? En donde puede variar la frecuencia o puede variar el ancho del pulso, y ese ancho de pulso para una frecuencia fija se le llama y si dividimos, ese ancho, aquí lo tenemos como T1 entre el tau, vamos a llamarle ciclo de trabajo. Ese ciclo de trabajo puede ser medido por su multímetro, en donde trae un signo
de porcentaje, ¿sí? Ese signo de porcentaje, ¿qué podría yo estar midiendo? A ver si recuerdan de su escáner, ¿qué señales les dan porcentajes? El TPS, probablemente. Les dan señales del EGR, ¿sí? Pero hay señales de control que son diferentes a las señales de posición, ¿sí? Ustedes pueden medir la excitación del cuerpo de aceleración con su multímetro utilizando esta función. Y ustedes pueden observar cuánto está cambiando este ciclo de trabajo, ¿de acuerdo? Eso les puede dar mucha información y eso se les enseña en los cursos que se dan, ¿de acuerdo? Siguiente. Esto ya es la señal medida con un osciloscopio. El osciloscopio tiene la ventaja de darnos gráficamente esa información que otro sistema me lo dio numéricamente, ¿sí? Yo les decía, pueden medir porcentaje. Pues ¿qué hace el multímetro? Pues hace un cálculo de cuánto duró esto, que es esta parte pequeña, respecto al periodo total, y eso es un valor numérico que les da el multímetro. En el caso del osciloscopio, lo podemos ver visualmente, y podemos estudiar todas las señales que nos da el osciloscopio, y la que sigue, la diapositiva. Esta sería una pregunta que yo desearía saber la opinión de ustedes, los que han tenido la oportunidad de hacer mediciones con osciloscopio. De manera general, yo desearía saber quién tiene osciloscopio de los que están presentes en este salón. Ok, somos pocos, estamos hablando del 4%, si no es que menos, ¿de acuerdo? Y la pregunta es en este sentido: aquellos 4 o 5 que levantaron la mano, si a ustedes les dan a elegir que van a comprar un escáner o un osciloscopio, si se quedan sin nada, les dejan el taller vacío, es un suponiendo nada más. ¿Qué va a comprar primero, maestro? Un escaneito. Bravo. Ok, no lo alcanzo a escuchar, pero sí, van a comprarlo. Sí, la respuesta es esa. Valores gráficos. Dar más información. Sí, voy a enriquecer más la información, o más bien a darlo en voz alta la información que nos da el profesor, perdón, el maestro. Y es lo siguiente, es la definición que yo le puse, ¿sí? A lo mejor a alguien también se le ocurrió antes que yo, pero bueno, a mí se me ocurrió el día que estaba no haciendo nada. El escáner nos da la representación que la computadora está viendo de todos los sensores y todos los actuadores. El osciloscopio nos da la información del mundo real captada desde el sensor directamente o el control de un actuador. Esas son las diferencias. Lo ideal es que la información que el escáner nos está dando sea exactamente la misma que nos está dando el osciloscopio. ¿Qué quería decir eso? ¿O qué querría decir eso? Es que la computadora está haciendo bien su trabajo de censado y de reporte, ¿sí? Cuando eso lo puedes empatar, resuelves que ese sistema que estás midiendo no es el problema, vas al siguiente punto, ¿de acuerdo? Y sí, qué bueno que lo respondió alguien que tiene los dos sistemas, ¿sí? Además de escaneo. La situación es que muchos que no tenemos osciloscopio no podemos hacer la comparación de cuál es mejor, uno o el otro, porque nunca hemos visto las ventajas que tiene el osciloscopio, ¿de acuerdo? Siguiente diapositiva. Vamos a saltarnos esto, es también algo que se ve en el curso. Vamos a llegar a uno de los sensores, un esquema muy sencillo, en donde tengo una resistencia variable, que puede ser un sensor de posición, lo traían las YAG, los traen los TPS, las EGR, a un cambio de posición, los APP también. Yo voy a tener un cambio de voltaje. Entonces, tengo polarizado, en el curso se ve qué es polarización, cómo se come eso, cómo se mide y para qué nos sirve saber cómo medirla. En este caso tengo polarizado el sensor a 5 volts con una referencia a tierra. Me está cambiando la resistencia
y como consecuencia yo tengo un retorno. Aquí he encontrado un problema de cómo se hacen las mediciones y se los voy a ejemplificar de la siguiente manera. Si yo mido, supongamos que no sabemos más que esta es la Tierra, porque no sabemos la información que hay a la derecha, ni los colores, ni los números que están ahí. Vamos a suponerlo de esa manera. Entonces, si esto es Tierra, y aquí arriba mi multímetro me da 4.9, y arriba me da 5 volts, ¿cómo tomo la decisión? ¿Cuál es la señal y cuál es la alimentación? Ok, por ahí he escuchado que si el que da 5 volts es mayor obviamente que el 4.9, entonces esa es la señal. No necesariamente. ¿Por qué? Porque las computadoras tienen resistencias de polarización internas. ¿Qué quiere decir eso? El fabricante decide cuáles son sus estrategias para identificación de fallas. ¿De acuerdo? Entonces, para el fabricante es muy sencillo tomar la decisión cuál es la resistencia y la polarización interna que va a poner en su computadora para saber si hay un corto a tierra, un corto a voltaje o un truco que ya aprendieron los fabricantes a saber cómo nosotros técnicos hacemos trucos en las computadoras, que también eso es importante saber, que las computadoras toman decisiones de darnos códigos de falla porque alguien o un sistema los intenta engañar. ¿De acuerdo? Eso también se ve, eso no se ve en el curso de mediciones, pero se ve en el curso que se llama estrategias de diagnóstico, ¿sí? En donde aprendemos a saber que si cambia de repente la temperatura de uno de los sensores, pues ya la computadora va a agarrar un error de ahí, aunque no haya corto, aunque no haya un desperfecto. Algo cambió muy rápido o dejó de cambiar rápidamente. ¿Ok? Son estrategias de diagnóstico. Aquí tenemos la representación gráfica de dos sensores. Sí, un sensor, o más bien un elemento con dos sensores, un APP tradicional, 1, 2, se presenta en autos como Volkswagen, como Opel, entre otros. También Nissan es representada por esta gráfica. Este es pedal levantado, el 100% es pedal a fondo. Del lado derecho tenemos un pedal diferente. Sí, es un pedal con 3 sensores recurrentes. Nosotros enseñamos qué es la recurrencia, cómo se mide, matemáticamente cómo se puede representar, cómo la podemos comprobar y además cómo la podemos simular. Siguiente, a ver si encontramos la que sigue. Ahí es generación de un simulador de pedal de acelerador con circuitos sencillos. En este caso, la base de esta práctica son 2 amplificadores operacionales. Ahorita mostramos la que sigue. Representación esquemática de un amplificador operacional es de esta manera. ¿Sí? Se les dice cuál es la función de esta configuración de abajo, la configuración de arriba. Son muy sencillas. Los amplificadores operacionales son elementos electrónicos que nos ayudan a sumar, restar, integrar, dividir, entre muchas otras operaciones matemáticas de las señales de entrada respecto a referencias para tener señales de salida. Con esto, con un pequeño esquema, podemos reproducir, creo que es esto, 2 o 3 resistencias más y ya tenemos la reproducción de un pedal de acelerador. ¿Para qué nos puede servir un pequeño simulador? Pues para ahorrarnos los 1,000, 1,500, 2,000 pesos que cuesta un pedal de acelerador. Y este es aplicable a muchísimas marcas. ¿De acuerdo? Ok, también nos saltamos esa parte. Llegué aquí. La parte gráfica, por ahí el maestro nos comentaba, o yo insistí que si el escáner no graficaba, él no me lo negó. El escáner también nos puede servir para graficar, ¿sí? La gran diferencia entre graficar con un escáner y graficar con un osciloscopio
es bastante amplia. Es el tiempo que tarda la señal en ser producida. ¿Sí? Esta es una señal lenta, son TPS, en un caso es el 1, en otro caso es el 2. Aquí hay una correlación, ¿sí? También se les enseña el término de correlación, y aquí es una correlación inversa. Mientras uno es creciente, el otro baja, o mientras uno baja, el otro crece. Hay una relación matemática, también se ven esas relaciones matemáticas. La relación matemática que sigue un TPS 1 y 2 es muy sencilla, y hagan ustedes en el taller, con un multímetro lo pueden hacer paso a paso. Muchos de ustedes ya lo han hecho. Si ustedes suman los dos valores, les va a dar 5 volts, ¿sí? Si uno tiene 4.5, el otro debe tener 5, perdón, 0.5, para que sumen los 5 volts. Y hay sistemas que ya pueden hacer esa álgebra por ustedes de manera automatizada. La que sigue. Bueno, tenemos aquí una ventaja que tiene un osciloscopio. Esta señal no la puede tomar un escáner. Por ahí me dicen, oye, tu escáner, ¿puedo ver la señal del CKP? La señal del CMP. No, pues no la puedes ver, no puedes verla. ¿Por qué? Porque son tan rápidas las señales que la computadora no nos está reportando cómo sube y baja la señal del CKP, del CMP. Algunas veces nos va a dar un valor, pero que no tiene que ver con estas señales. El ejemplo es el CMP. El CMP, con aquellas válvulas de apertura variable, ¿qué es lo que hace? Pues hay cambios en la apertura. Como consecuencia están manipulando el CMP o el árbol, más que nada. Entonces, ¿qué es lo que nos tiene que dar? O el escáner que nos da de la información del CMP, nos da un porcentaje de qué tanto se está activando ese cambio de árbol, ¿de acuerdo? O en cuántos grados está habiendo un desfase en el CMP. Esa es la información que el escáner sí nos puede dar. ¿Nosotros la podemos medir con osciloscopio? Sí, pero es más difícil. Entonces, para ese tipo de señales, vamos al escáner. Y para este tipo de señales directamente en el sensor, utilizamos el osciloscopio. Está incompleta esta gráfica por el ciclo de cigüeñal. Allá deberíamos de haber capturado una caída. Créanme, hagan un acto de fe, lado derecho, debería de haber una caída como esta, y ahí tendría un ciclo de cigüeñal. No es cierto, de árbol de luz. Y arriba tengo un ciclo acotado por esta flecha y la que sigue azul en el centro, que es el ciclo de cigüeñal. Entonces, con esto yo puedo comparar. Obviamente necesito tener referencias, y las existen, las hay. Podemos tener un vehículo que funcione bien, ¿sí? Respecto al auto que está funcionando mal y le cambiamos todas las piezas, y si funciona bien, ¿está mal el otro vehículo? No es así. Vamos más sencillos. Incluso muchas cosas, ahorita se los voy a mencionar, les iba a decir, se los voy a mostrar, no es en esta charla. Pero lo que sí podemos hacer es, sin desmontar nada, nosotros podemos poner mi osciloscopio y podemos hacer la medición de estas dos señales, CKP-CMP, y podemos saber si hay un desfase. Si existe un desfasamiento, es que el tiempo está mal, la cadena o la banda están mal colocadas. Eso nos ha resuelto muchos problemas, ¿de acuerdo? Ahí tengo el que dice neón, ok, por favor, si me auxilias, Manos. Una referencia. Estas son referencias que tiene el fabricante, ¿sí? En el manual de fabricante tengo esas referencias. Un motor de 4 cilindros, 6 u 8, Chrysler Neon, va a tener esas referencias. Esa es mi comparativa. Si regresamos a la presentación, por favor. Arriba dice Neon. Esta es la medición
real. Yo comparo esta parte real contra mi referencia y yo puedo observar que si son idénticas estos patrones, mi árbol y mi cigüeñal están empatados, están sincronizados. Este auto, no me la van a creer, tenía un desfase como de 60 grados. No lo podían creer los que habían armado. ¿Por qué? Porque dijeron, es que no lo hemos hecho una vez, lo hemos hecho decenas de veces. Y está bien. Lo que sucedió es que se rompió la cuña, se giró, la rueda de entrada, pues nunca iba a encender el vehículo, ¿de acuerdo? Porque no había referencias correctas. Regresamos a la presentación. Y así lo podemos hacer para diferentes autos. Ahora si me auxilias, que aquí la diferencia, no sé si ubican, tenemos una señal cuadrada, seguramente un sensor de efecto Hall y una señal senoidal, que es la de arriba. Ahí hay un defecto por la temporización que se hace, por eso no se ve bien la señal. Lo ideal es que el tiempo lo hiciéramos más corto para que el tiempo se extendiera más, o más bien la señal se extendiera más y pudiéramos tener más detalle. ¿De acuerdo? Aquí lo hicimos así para observar que a dos ciclos de sensor de cigüeñal tengo un ciclo de árbol de levas. Regresamos a la presentación, por favor. Siguiente diapositiva. Ok, todos ustedes conocen esto, ¿verdad? Es el conector de diagnóstico. ¿Y saben qué señal tenemos que medir en cada una de las líneas? O sea, si a ustedes les dicen, necesitas verificar si tengo corto en la línea de comunicación, ¿cómo lo vemos? Muchos he visto que lo hacen con LED, ¿sí? Es válido. Muchos otros con medición de voltaje, simplemente también es válido. Pero ¿bajo qué condiciones es válido? Que nosotros sepamos qué es lo que está sucediendo ahí. ¿Sí? Lo ideal es que pudiéramos tener un analizador de red y que me dijera, ¿sabes qué? Si está transmitiendo la computadora del motor, la computadora de la transmisión, tu escáner también transmitió bien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese tipo de sistemas son muy caros. Sin embargo, están basados en el conocimiento que a ustedes se les enseña para identificar cuál es el problema en cada una de las líneas de comunicación. Y bueno, está la información del lado derecho. Pasamos a la siguiente diapositiva. Voy a mostrarles lo siguiente. Tenemos estos protocolos de comunicación. Estos protocolos de comunicación tenemos la característica de que son de tipo activo o tipo pasivo. ¿Qué significa tipo pasivo? Pues ustedes identifican que autos americanos, autos nuevos que son CAN-bus, van a tener sistemas de comunicación activo. Sí podemos concluir que algo está fallando si vemos las señales a través de un osciloscopio. Las señales que pasan en el PIN 7, vehículos europeos y asiáticos previos del 2006, son los que utilizan esa línea de comunicación. Esa es la responsable de que mandemos a reparar nuestros sistemas de diagnóstico, generalmente, porque es la línea que más susceptible a fallar. Actualmente todos los fabricantes de escáneres creo que tenemos la responsabilidad de que no se nos echen a perder los escáneres si esa línea no está protegida. Sin embargo, hace 10 años es por lo que regularmente mandaban a reparar su escáner. Sí y solo si está el escáner conectado, hay señal en esa línea, por eso se llama pasivo. Y también se puede verificar la condición de esa línea si nosotros medimos con un multímetro o incluso si la podemos medir con un osciloscopio. La que sigue, por favor. Bueno, después entramos a lo que es el inicio de las redes en un vehículo. ¿Y qué significa red? Pues la interconexión de los diferentes módulos. ¿Sí? Ahí está un auto con pocos módulos, incluso es un auto popular, un auto de gama media-baja, pero ya tiene intercomunicación entre el Isitronic, el ABS, la computadora de motor, el inmovilizador, el SM y el tadeo. ¿Sí? Eso ya forma una red, incluso más de dos ya es una red. ¿Sí?
Tenemos comunicación interna a través de Canvas, tenemos comunicación serial. Todo eso se define en el curso para saber de qué estamos hablando. Hay comunicaciones unidireccionales, en este caso el ABS le avisa al MTA y a la ECU la velocidad del vehículo a través de una señal que solamente va de ABS hacia aquellos módulos. ¿De acuerdo? O hay comunicación bidireccional a través de un bus de comunicación. El MTA le comunica a la ECU y la ECU le responde, o la ECU le pregunta al MTA y el MTA le responde. Es bidireccional a través de un bus de comunicación que está compuesto por dos cables. ¿De acuerdo? Y me regresas, por favor. El inmovilizador, por ejemplo, aquí hay una característica en vehículos Opel. El inmovilizador resulta que es el que está bloqueando la comunicación con el módulo de motor. Lo observamos en el diagrama. La ECU no tiene línea directa con el DLC, que es el conector de diagnóstico, sino depende del inmovilizador. Entonces, en aquellos vehículos Chevy, en aquellos vehículos Corsa, Meriva, Zafira, Tornado, si no pueden diagnosticar la ECU, diagnostiquen el inmovilizador. Si no pueden diagnosticar el inmovilizador, seguramente el inmovilizador es el problema. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es el que está bloqueando la información.